Hola, vamos a presentar el trabajo de requerimiento local de muestreo para efectos de grade control en el área de Infernillo de los Bronces. Este es un trabajo realizado por el equipo de Anglo American y de GeoInnova, por Mario Ardiles, César, Noel Díaz, Sergio Pichiger y de Anglo American, y por parte de GeoInnova, Sebastián Seguel, Lucas Contreras y quien le habla, Alejandro Cáceres. Dentro de las distintas iniciativas que ha implementado Anglo American en el contexto del ore control y las distintas actividades de geología de minas, una de las principales iniciativas que tiene que ver con la decisión del destino de mineral basada en el valor es el Advanced Drilling o el Ore Control Drilling. Con eso estamos hablando de la necesidad de conocer el material con anticipación, hacer separaciones con anticipación de tal forma que podamos capturar todo el valor que implica tener tiempo para hacer separaciones, tener tiempo para hacer todas las decisiones de la planificación minera de corto plazo, la programación, todo lo que implica el poder de hacer diseños de malla de tronadura sobre la base de información previamente conocida, tener tiempo de realizar todas estas actividades. También esto incluye aplicar un mejor conocimiento de la variabilidad de los distintos sectores. Muchas veces se ha considerado que el aplicar una malla común de más o menos densidad va a implicar una mayor o menor certidumbre en función del horizonte de planificación. Sin embargo, todo esto está basado en el conocimiento de la variabilidad local que puedan tener los yacimientos y los distintos tipos de material. A partir de esto, Anglo American consideró que era importante hacer un estudio que precisamente sobre la base de la variabilidad diferencial en forma espacial en un yacimiento pudiéramos determinar una malla de perforación adelantada, una malla de ore control, que efectivamente respetara dicha variabilidad y por lo tanto optimizara lo que significa el espaciamiento y la densidad de información requerida para hacer las separaciones de mineral. Como decía Sergio, el objetivo principal del trabajo es tratar de cuantificar los requerimientos de muestreo local para la delimitación del límite entre el mineral y el estéril en un contexto de producción y considerando un volumen de producción de 150.000 kTPD. ¿Cuál es el punto? De fondo, preguntarnos si es el nivel de información que requiero para este sector es el mismo nivel de información que requiero para hacer una buena predicción del límite mineral estéril en este sector o en este. ¿Es una malla igual o es una malla distinta? Bueno, esos un poco son los temas que queremos explorar en este trabajo. El área de estudio corresponde a 248 millones de toneladas, con el Q4 del 2020 más todo el 2021 completo. Esta sección muestra el outline del área de estudio con los datos de sondaje en los compósitos de 15 metros, los datos de sondaje, a los cuales se le agregan los datos de pozo de tronadura de las zonas previamente explotadas para construir una base de datos integrada correspondiente a 70.000 pozos de tronadura más 5.000 compósitos de 15 metros de datos de sondaje en torno al área de estudio. La metodología se basa bastante en la misma aproximación que se utiliza para los estudios de malla en clasificación de recursos para proyectos o en contextos de largo plazo. Ya donde tenemos un depósito, lo sondeamos, construimos modelos geológicos, construimos modelos de leyes, con esos modelos de leyes se hace una planificación y luego en algún minuto estos modelos de recursos construidos con cierta información se cotejan, se comparan o se concilian con la realidad o con información de mayor densidad. En esta zona que vamos a trabajar, como no hay información mucha, vamos a trabajar con simulaciones condicionales geoestadísticas que replican una serie de características del fenómeno. Y estas realizaciones las vamos a tratar como si fueran la realidad, las vamos a muestrear con sondaje sintético, vamos a generar un modelamiento geológico, una estimación de recursos y lo vamos a conciliar con respecto a estas simulaciones iniciales que las vamos a considerar la realidad. ¿Cuál es el punto? Esto se va a repetir para distintas mallas y eso nos va a permitir relacionar métricas de desempeño o errores con niveles de información. Gráficamente es bien sencillo, corresponde a tomar los datos actuales, construir posibles escenarios o simulaciones de los cuales ya uno puede obtener una incertidumbre correspondiente a la dispersión entre cada uno de estos escenarios. Pero lo que vamos a hacer para el estudio de malla o para los espaciamientos locales es tratar de muestrear esta información con mallas de 100%, mallas de 75, 50 o la que sea,
Y ustedes ya se van a dar cuenta que con el aumento de la información me comienzo a parecer mucho más a mi realidad o en este caso a mis simulaciones. Bien, cuando uno las compara, las coteja o las concilia, de fondo lo que estamos haciendo es darnos cuenta que con el aumento de información va a haber una disminución del error. ¿Cuál es el link o cuál es la cuantificación o cuál es el valor de la información en términos de los errores o métricas de desempeño que estamos viendo? En el proyecto particular, la metodología tiene 5 etapas y la primera parte con la construcción o generación de 50 escenarios de geología y leyes construidos por los métodos de bandas rodantes para leyes y por el método de simulación implícita de bordes para el tema geología. La segunda etapa corresponde a la generación de muestreo de estas 50 realizaciones con distintas mallas y luego viene una etapa de remodelamiento y reestimación con distintos niveles de información, los cuales vamos a cotejar con respecto a las realizaciones. Esta es una de las partes fundamentales de este trabajo que corresponde a definir métricas de delimitación de mineral estéril. Por otro lado, vamos a introducir el concepto de requerimientos locales de información, ocupando todo lo que hemos construido en los pasos previos. Vamos a revisar rápidamente las realizaciones. Tenemos realizaciones de geología y leyes y es interesante ver cómo se condicionan a tanto a información de pozos como sondaje. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de postproceso para introducir algunos conceptos que vamos a usar más adelante. Cuando tenemos simulaciones de una geología, como una brecha en el caso de los bronces, uno puede calcular cuál es la probabilidad en cada bloque de ser brecha o no ser brecha. Y en esta imagen vemos un amplio sector donde tenemos una probabilidad alta de ser brecha y otro sector con una probabilidad baja de ser brecha. Ambos sectores son súper fantásticos para nosotros. ¿Por qué? Porque son ciertos. Nos dicen que seguro que no es brecha o seguro que sí es brecha. Los sectores que son complejos son los sectores intermedios. Estos sectores donde tenemos valores grises o en torno al 50% de probabilidad que es equivalente a lanzar una moneda. Hay veces que para este indicador de brecha, que lo tenemos en 50 realizaciones, lo que calculamos es su varianza. Y esa varianza va a lucir como esta imagen. De fondo, donde más ancho sea esta varianza, nos dice que tenemos más incertidumbre asociada al borde de la brecha con el resto. Otra métrica que es clave es la probabilidad de estar sobre un umbral de corte, que vamos a calcular bloque a bloque cuántas veces la realización estuvo sobre el umbral de corte. Igual que el caso de geología, todos estos sectores que tenemos una probabilidad alta son sectores buenos porque nos dice que sí, es mineral, pero estamos bien seguros. Y estos sectores con probabilidades bajas también son buenos porque nos dice que estamos seguros que no hay. El problema son estos sectores con probabilidad 50%. Solamente para simplificar la imagen, vamos a categorizarlo en tres. Sectores con alta probabilidad de ser mineral, sobre un 70%, sectores con alta probabilidad de ser estéril, equivalentemente a baja probabilidad de ser mineral, y por otro lado, estos sectores grises intermedios que están entre probabilidades de 30, 70, de ser o no ser mineral. ¿Qué es lo interesante de esta imagen? Que de fondo tienen zonas masivas que tienen alta probabilidad de ser mineral y zonas masivas también de no ser mineral. Que ya nos dice que lo más probable es que aquellos sectores que tengan probabilidades intermedias de ser o no ser mineral sean aquellos sectores que también requieran más información. Bien, vamos a conversar los esquemas de muestreo que habíamos hablado. Son mallas de 35 por 35 a mallas de 6 por 6. Son mallas enlosadas, que quiere decir que cada una de las mallas contiene la otra. Con eso uno se asegura coherencia y consistencia de los resultados. Con estas mallas que mostremos ahora, las 50 realizaciones, lo que vamos a hacer es construir modelos sintéticos. Y lo que vemos a la izquierda es una realización de la geología. Y lo que vemos a la derecha es cómo sería el modelamiento si tuviéramos una malla 35 por 35. Obviamente se parecen, dada la geometría de este depósito, pero a medida que voy mostrando más, obviamente voy ganando resolución y pareciéndome cada vez más a mi realización objetivo. Bien, y esto mismo pasa con leyes. Acá es la realización, vamos a ver qué pasa a medida que la vamos mostrando más. Ahora ya estamos en condiciones de poder conciliar, cotejar o comparar esta realización objetivo con sus estimaciones con distintos niveles de información. Ok, antes de pasar a eso, vamos a conversar algunas consideraciones de selectividad minera que requiere este ejercicio. Si uno considera una realización sobre un umbral de corte, se va a encontrar con un montón de mineral que está sobre el umbral de corte, pero que no es recuperable al final del día. Por lo tanto, la definición de mineral solo el umbral de corte para una realización es súper exigente y es irreal porque estamos asumiendo selección perfecta. Para ello, vamos a tratar de considerar la selectividad actual que tiene la compañía, que es de 25 metros por 37 metros, y si nos abstraemos de todo el tema de la geometría de la frente, podremos pensar que cada bloque puede potencialmente pertenecer a distintos posibles paneles de extracción. Eso nos da una configuración de que cada bloque puede pertenecer a 24 posibles paneles de extracción. Esos paneles pueden estar todos sobre la ley de corte, la mitad sobre el umbral de corte o todos bajo la ley de corte. Y eso nos entrega una imagen de la proporción de potenciales paneles de extracción de 25 por 37 metros en torno a cada bloque que estén sobre la ley de corte. Y bueno, de este modo uno obtiene esta imagen y esta imagen se puede truncar para ponerte una idea de aquellos bloques que van a pertenecer
potencialmente a una extracción de mineral. Esto mismo lo vamos a aplicar para cada una de las organizaciones y para cada una de las distintas mallas que tenemos disponibles. Ahora viene una parte importante, que es el criterio de evaluación de error de delimitación de mineral con estéril y por otro lado el error en metal. Vamos a conversar algunas especificaciones rápidamente del problema. Bueno, la primera tiene que ser un criterio enfocado al límite mineral estéril. Lo segundo tiene que ser un volumen diario. Lo tercero vamos a considerar fijo el mineral como todos aquellos bloques que estén sobre o bajo la ley de corte de 0,45. Y acá hay un punto súper relevante. Vamos a considerar como referencia para el caso del límite mineral estéril aquellos modelos resultantes de una malla de muestreo de 6x6. ¿Por qué no la organización? Porque de fondo la malla 6x6 es la malla más apretada a la cual puedo llegar a generar un grade con. Por lo tanto, nunca me voy a comparar con nada más denso que eso. Y por otro lado, nunca. Tú conoces la realidad perfectamente para construir un modelo Grade. Sin embargo, para efectos de los cómputos del error en ley y metal, para una distinta malla, sí vamos a considerar las realizaciones como la realidad. ¿Por qué? Porque esto va a ser el equivalente a lo que pasa cuando tú cotejas la ley mina contra la ley plana. Otro punto relevante es que no tenemos un plan de producción diario para un año completo y normalmente pasa, por lo tanto vamos a pasar a un concepto, un volumen móvil de 11 por 11 bloques que nos va a dar aproximadamente 180 kTPD, pero solamente se seleccionan aquellos bloques que cumplen la restricción de mineral de los 150 nominales. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede tener un plan y en ese plan va a tener tipificado cada bloque a qué periodo pertenece. Pero en este caso nosotros no contamos con esta situación y vamos a tener que tratar de construir algo que nos sirva para poder reflejar el volumen diario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En torno a cada uno de los bloques vamos a poner un panel móvil de un volumen diario. Ya teniendo eso, nosotros ahora vamos a poder comparar el mineral, cuánto es la ley de los bloques que están en este volumen diario en torno a cada bloque. ¿Ya? Y uno lo puede hacer para toda esta imagen o para todo el módulo de bloques. ¿Y qué es lo que vamos a obtener en cada uno de estos paneles? Vamos a tener un set de bloques estimados contra un set de bloques reales sobre el cual podemos computar métricas de acierto en el destino, los errores en leyes, etcétera. De fondo, el SMU lo estamos ocupando como un vehículo para registrar información a un soporte mayor. Si yo considero como referencia mi malla 6x6 y tomo un modelo modelado y estimado con una malla de 7x17, obviamente la delimitación mineral estéril, acá el mineral está en rojo y el estéril en azul, va a ser diferente. Este está construido con menos información que el de arriba o que la referencia. Por lo tanto, van a tener inexorablemente errores, ¿ya? Y van a tener zonas que van a coincidir y zonas que no van a coincidir. Y lo que nos va a dar van a ser los cuatro cuadrantes clásicos de minería sobre umbral y bajo umbral de corte, que van a ser aquellos bloques que con el modelo de 17, con malla de 17x17, ambos son mineral, cuando el ore to ore, los que ambos son estéril, que va a ser el waste to waste, las pérdidas de mineral en verde, pérdidas de mineral son aquellos sectores que yo pensaba que eran estéril, pero que realmente terminaron siendo mineral y quizás lo envían botadero. Y por otro lado, las diluciones son aquellos sectores que yo pensaba que eran mineral y de fondo eran estéril y terminé diluyendo la ley que estoy enviando a planta o proceso. Con esto uno queda súper claro de que uno puede considerar este tipo de métricas para evaluar la performance de la delimitación del mineral con el estéril, pero esto es a nivel global, es una imagen completa, ¿ya? Ahora la pregunta es cómo lo podemos llevar a una imagen local, a una condición más local. Bueno, la idea es la misma que vimos previamente. Vamos a tratar de ocupar un volumen diario en torno a cada bloque para poder reflejar distintas métricas de predicción, como el ore to ore más el waste to waste, y después ese valor dejarlo registrado en este bloque. ¿Ya? A lo mejor tiene un acierto de 75%. 75% fue o waste o ore bien clasificado y tiene un 25% de error entre el ore to waste y el waste to ore. Adicionalmente, podemos calcular cuál era la ley media de lo que yo consideré mineral y cuál fue la ley media efectivamente de eso, pero en términos reales. Bien, la pregunta acá es, ¿qué consideramos un buen acierto? ¿Ya? Y después de varias discusiones súper enriquecedoras con el equipo de Anglo American, se convergió aquí un 85% de acierto sobre y bajo el umbral de corte en el ore to ore y en el waste to waste. Era un objetivo bastante bueno. El punto es que este ejercicio mental que hicimos de este cómputo lo hicimos para un escenario y nosotros lo que contamos, con 50 escenarios que nos van a entregar distintos aciertos sobre umbral de corte. 70%, 90%, 61%, 82%. Las imágenes van a ser distintas en cada uno de estos escenarios. Lo interesante es que nosotros ahora podemos tener no un valor del acierto sobre umbral de corte, sino que hay una distribución de aciertos sobre umbral de corte. Para cada uno de los bloques, para un volumen diario, vamos a tener una distribución de aciertos sobre umbral de corte. ¿Y qué implica que tengamos una distribución?
Es que ahora, si tú me dices que 85% es un umbral atractivo para un cumplimiento, podemos calcular cuál es la probabilidad de tener un valor mayor o igual al 85%. De fondo, podemos calcular la probabilidad de que el acierto sobre umbral de corte sea mayor o igual a 85, sujeto al nivel de información. Y esto es potente porque ahora pasamos de un problema de no tener definido cómo a tener una suerte de definición y métricas que nos permiten computarla. Bien, démosle una segunda vuelta a esta probabilidad de cumplimiento de un 85% de acierto sobre y bajo el umbral de corte. Esta imagen lo que muestra es la probabilidad. De fondo ustedes se van a dar cuenta que acá hay sectores, una probabilidad alta de cumplir ya este tema del 85% de acierto en un volumen diario, ya con una malla de 25 por 25. Pero obviamente hay sectores que aparecen valores bastante intermedios, como una chance de 50% de estar o no sobre el 85%, ¿ya? Y sectores que definitivamente tengo bajas probabilidades de estar con un buen acierto dado este nivel de información. ¿Cuál es la idea? Ver qué pasa con otros niveles de información. Uno se da cuenta cómo el acierto va aumentando, ¿cierto? Obviamente, si yo llego a mostrar todo con una malla de 6x6 o 9x9, voy a tener casi todos con una probabilidad altísima de estar cumpliendo este acierto 85%. Una pregunta interesante que aparece es, ¿cuál sería la malla que me permite obtener este 85% de match con una alta probabilidad, pero que sea la malla más amplia? Ok, entonces pensemos en este punto. Este punto está acá al centro y es de color cian, por lo tanto tiene una probabilidad como un 30% de cumplir con el 85%. Veamos qué pasa con una malla 17. Este punto de acá es verde, tiene una probabilidad de un 50% de cumplir con este tema del 85% de match. ¿Y qué pasa con la de 12? Ya lo puedo cumplir. ¿Ya? Con una malla de 12 tengo una probabilidad alta, sobre el 90%, de cumplir con este acierto en destino. ¿Y qué pasó con la de 9? Bueno, también lo voy a cumplir, pero ¿para qué te va a caer con la de 9 si la más amplia que cumple es la de 12? Y este proceso que acabamos de hacer, podemos repetirlo sobre todo el depósito. Y eso nos va a entregar en cada bloque cuál puede ser la malla más amplia que nos permite cumplir con este 90% de probabilidad y nos da una idea clara de los requerimientos locales de información que tenemos. Todo lo que está en rojo son mallas de 9x9, lo que están en amarillo son mallas de 12x12 y lo que están en verde mallas de 17x17. Entonces vamos a agruparlo ahora. Hay dos imágenes acá. La de la izquierda corresponde a este mapa de probabilidad de ser mineral o estéril o estar en la banda gris. Y en el lado derecho lo que vemos es agrupado en estas distintas requerimientos de malla en mallas apretadas de 9x9, mallas intermedias entre 12 y 17 y mallas amplias. Evidentemente existe un cierto correlato, no es uno a uno siempre, por lo tanto siempre es bueno hacer este cómputo. Nos permite indicar que en general las mallas amplias ocurren en aquellos sectores donde uno tiene unas zonas amplias de ser mineral, ¿cierto? Obviamente. Y acá hay que ser súper claro. Este requerimiento, como está computado acá, corresponde para el caso de la delimitación del mineral estéril. ¿Ya? Dentro de tu mineral tú puedes tener una dispersión gigante en las leyes o una dispersión baja. Vamos a ver lo que pasa con este depósito a continuación. Ya que tenemos los requerimientos de malla, sabemos en cada bloque cuánto hay de qué requerimiento de malla para la delimitación del límite mineral estéril. Y lo que vamos a ver ahora, ¿cuál es el error en metal? El error en metal asociado a cada una de estas mallas. Obviamente existe un aumento del error en metal al ampliar las mallas, es lógico. Pero lo interesante es que los errores que se obtienen acá en este depósito son del orden de más o menos 4% para una malla 9x9, más o menos 6 a 8 con una malla hasta 17 y desde, no sé, 12 a 15 con una malla 25 en adelante. ¿Qué quiere decir? Este depósito es bastante bondadoso, el cual nos permite tener errores que están súper en línea con la información de producción que tienen y sobre todo con la diferencia entre mina y planta en los días que tienen baja alimentación de stock. ¿Ya? Así que es muy interesante y muy lógico este resultado para este tipo de depósitos. Obviamente en otro depósito donde quizás tu límite mineral estéril es fácil, pero la dispersión de lo que consideras hoy mineral hacia adentro es gigante, este error puede ser más amplio y tú tengas que requerir mayor perforación. Aparte de computar estas métricas, de ubicar o regionalizar los requerimientos, uno puede computar o presupuestar los metros de sondaje. Entonces en esta imagen lo que vemos es ya las mallas, pero ahora ya como datos transformadas en mallas de muestreo, que uno puede llegar a requerir en estos sectores. Y lo más interesante es que puede llegar a ser hecho dinámicamente. Eso da una potencialidad de no generar este estudio de manera estática, sino que mes a mes, día a día, perforación a perforación. Un poco en la discusión, creemos que el uso de simulaciones definitivamente les va a entregar a todo el mundo información valiosa de zonificación de riesgo y que puede ser relevante para la toma de decisión. Por otro lado, este cambio de un paradigma de mallas fijas globales por UG, yo creo que hay que darle una mirada. Pensar
en los requerimientos locales, que está asociado a la variabilidad intrínseca de la mineralización o de la variable que estemos, nos va a permitir presupuestar, optimizar y por sobre todo transmitir los potenciales requerimientos dentro de la organización. Por otro lado, podemos mejorar mucho la aproximación si uno considera funciones de pérdidas, por ejemplo, para el ore to waste o el waste to ore, con consideración económica. Por otro lado, esto se puede enriquecer mucho. Hoy día ocupamos este concepto de ley de corte para definir mineral y estéril, pero de fondo uno podría incorporar un montón de información de tipo TPH, recuperación, para ocupar una métrica de beneficio o ingreso por hora. El otro punto importante es que si uno tiene esto como una métrica integrada, puede lograr cuantificar cuánto de la incertidumbre total proviene de cada variable y cuáles son los requerimientos de muestreo de cada una de ellas. ¿Ya? Y lo más probable es que cuando uno lo ve por parte, los requerimientos son más altos que cuando uno lo ve en conjunto. Y bueno, eso todo depende del nivel de correlación que tengan las variables entre sí. Bueno, por otro lado, obviamente, esta aproximación se puede realizar haciendo el ejercicio completo. ¿Ya? De fondo, nosotros le pusimos algo de consideraciones de selectividad minera, pero lo que se debe hacer es generar planes mineros con distintos niveles de información y evaluar, bajo perspectivas de este estilo, el valor de la información a través de la reserva. Y como les comentaba, todo esto que se hizo se podría hacer totalmente dinámico y totalmente automatizado y con oportunidades de identificación de sectores, de cómo se va matando la incertidumbre, etc.